Mantra FM 91.9. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto que reparó mi triste corazón. Muy bien. Aquí estamos, Inés, en un nuevo programa. Bueno, sí, antes que nada queremos avisarle a todos los que nos escuchan que este es un programa grabado, porque todos los participantes tenemos tantas actividades que a veces no es posible que el invitado entre en el horario habitual que salimos al aire. Pero como Fabiana es una querida amiga, que no queríamos perdernos su presencia en nuestro programa, y lo grabamos para que ustedes lo puedan escuchar en la fecha correspondiente. Así que bueno, comenzamos aquí. Bueno, continuamos con el ciclo Aprender a amarnos como somos. La acción en el mundo. Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas, y a aportar recursos para la recuperación. Como programa de desarrollo espiritual trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos por razones de tiempo. Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Me parece que no es necesario compartir los teléfonos porque está grabado. Me parece perfecto. Bueno. Seguís vos, Inés. Pueden encontrarnos en Facebook, Hemos Estado Allí, Mantra FM 91.9. Bueno, saludamos a todo el equipo de la radio y también a los oyentes que lo harán en diferido, pero sabemos que están ahí acompañando nuestro trabajo. Muy bien, antes de comenzar, vamos a leer nuestra nota interna, como es habitual. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos. Gracias, Miguel. Bueno, y ahora me toca presentar a nuestra invitada de hoy, que es Fabiana Fondevila, que tiene un poderoso currículum. Vamos a mencionar algunas cosas. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano. Desde el año 2016 al 18 dirigió la guía de Ciencia y Espiritualidad en Fundación Columbia, desde la cual
organizó un programa de becas de investigación y un ciclo de conferencias. Es cofundadora de la Fundación Vivir Agradecidos, nuestra querida Fundación de Vivir Agradecidos, que es tan importante, apoyada en las enseñanzas de Brother David, ¿no? Además colaboró con la doctora Mariana Duell en la creación del programa de voluntariado en paliativos del Hospital Italiano. Como periodista fue columnista de la revista de la Nación y escribió sobre espiritualidad y valores humanos en Clarín, Revista Sofía, Uno Mismo y otros. Además es escritora, oradora y facilitadora de talleres de autotransformación, cuya propuesta principal es pasar de la inspiración a la acción en todos los aspectos de la vida. Es autora del libro Donde vive el asombro, una preciosa pieza de introducción al mundo interior, que tuve el privilegio de acompañarla en la presentación y que verdaderamente es una invitación a indagar en nuestro propio mundo interno. ¿Cómo estás, Fabiana? Un placer tenerte aquí. Muy bien, muy contenta, y quiero decir que el honor fue mío de que presentaras mi libro. Fue un honor y una alegría, y me encanta estar acá con ustedes en este programa. Bueno, nos interesa muchísimo que nos cuentes esto de este segundo paso, ¿no? Porque si bien es cierto que uno trabaja internamente durante mucho tiempo para encontrar esa voz que nos representa verdaderamente, ¿cómo hacer para que eso después le sirva al mundo, ¿no? No quedarnos en un solipsismo de felicitación propia, sino que eso sirva para irradiar. Contanos un poco cómo haces. Bueno, sí. Ese es un poco lo que vengo notando desde hace muchos años, una tendencia que fue muy necesaria de cultivar una mirada interior y de cultivar también recursos y valores y autovaloración, algo que muchísima gente necesita y que es importantísimo que nos demos ese alimento y esa oportunidad. Pero a veces, en algunos ámbitos yo notaba que eso quedaba como instalado en un lugar únicamente donde una mirada que quedaba como instalada ahí y no terminaba de hacer el ciclo completo del crecimiento espiritual, que es un poco lo que narra el viaje del héroe, ¿no? Este viaje hacia uno mismo, hacia las profundidades de uno mismo, para encontrar qué es lo que uno vino a dar, qué es lo que uno tiene que descubrir acerca de uno mismo, y luego después completar el viaje en lo que Joseph Campbell llamaba el retorno, que era entregar ese regalo que uno dio y compartirlo con su comunidad. Esta es la parte que a mí me resulta como más, me entusiasma más, esta última parte del viaje, no porque uno pueda seleccionar una sola, porque uno va y viene todo el tiempo, ¿no? Es un viaje recurrente, el viaje del héroe, pero sí me interesa enfatizar, sobre todo porque el mundo de hoy nos necesita a todos. Las cosas que están pasando, la catástrofe climática, las mujeres que están sufriendo violencia, los niños, el hambre del mundo, todo lo que siempre vivimos aumentado en algún sentido por la urgencia de la catástrofe climática, que nos ha puesto a todos, me parece, un poco en la necesidad de convertirnos en activistas, porque si no, todos los que amamos la naturaleza, por ejemplo, hoy no podemos quedarnos tranquilos con simplemente amarla y celebrarla. Necesitamos defenderla a capa y espada, porque si no, dentro de unas generaciones no va a haber más naturaleza que celebrar. Entonces hay algo me parece, del momento del mundo, del momento de la humanidad, que vuelve particularmente urgente este reconocimiento del último ciclo del viaje, ¿no? Que de nuevo no es último porque es un viaje que hacemos muchas veces, pero es un estadio del viaje que a veces no aparece en los círculos espirituales en los que yo me he movido. Por ahí veía una cierta ausencia en completar el viaje de cada uno, encontrando qué podemos traer y cómo hacer para que eso que damos nos nutra a la vez a nosotros, ¿no? Porque en el mejor de los casos eso es lo que sucede, eso que uno da
es lo que a uno le da alegría dar, y entonces hay como un ciclo... Importante esto que virtuoso. decís, porque el servicio se caracteriza no por cumplir con un deber, sino por cantar desde el alma aquello que nos hizo crecer y que nos sirvió para evolucionar. Nosotros hace tantos años que hacemos servicio, porque justamente desde mi área, que es la psicología, ver cómo se sufrían los vínculos por desconocimiento de ciertas verdades básicas que, bueno, que sabíamos que el consultorio no alcanzaba, porque es una problemática social. Entonces lo tuvimos que abrir a la comunidad. Hermoso. Y tanto Norma como Miguel vienen haciendo este trabajo también desde hace tantos años. Y es una alegría, no es un peso, tal cual decís. Claro, porque en ese dar, lo que uno tiene para dar, que siempre es lo que está más cercano a la propia esencia, a la propia alma, es esa esencia sagrada de cada uno se activa, se actualiza, se amplifica, se multiplica. Entonces, realmente es un trabajo, a veces hay como una especie de falsa dicotomía entre, bueno, hago para mí y me doy a mí, o me tengo que dedicar a dar a los demás, y la verdad es que no hay tal división, es una especie de, es una forma de infinito, ¿no? Donde cuando encuentro mi manera de dar, particular y propia, y doy desde lo más verdadero que tengo, y doy orgánicamente, sin desgastarme en el intento, eso que doy vuelve inmediatamente, es un ida y vuelta que es constante. Multiplicado. Multiplicado. Y eso Es es un gran... como una retroalimentación, ¿no? Que uno brinda lo que ya pudo atesorar, lo brinda, y cuando ve el resultado en el otro, es una alegría inmensa que se siente. Y es un estímulo para seguir adelante, ¿no? En este camino tan lindo, que es el camino del héroe. Es Tal así. cual, y ni siquiera hace falta estar al final de ningún camino. En realidad, no es que uno tiene que primero hacerse de todas las herramientas y tener absoluta claridad. De hecho, a veces funciona un poco al revés. Si yo lo que siento es soledad y me ocupo de paliar y de aliviar la soledad de otros, eso alivia mi soledad, ¿no? Totalmente. Si yo siento que no he recibido todo el afecto que necesito y me dedico a buscar quién necesita afecto, eso también es una manera de darme a mí misma. Entonces, este camino de ida y vuelta entre las necesidades del yo y las necesidades del otro, que es un otro yo siempre, es constante, es como si fuera una especie de paradoja en la que tenemos que entrar, ¿no? No hay contradicción, es paradoja, es uno y el otro. Y vos sabés que esto es algo que hablamos muchas veces, ¿no? Y es que quedarnos en un grupo selecto de elegidos, regodeándonos en nuestro avance y evolución, lo único que hace es retrasar enormemente esa alegría, ¿no? Porque la alegría es cuando uno puede entregarse a los demás y puede fructificar esa semilla en muchos otros lugares. Y lo que decías de que no se llega a ningún lado es la frase de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? El poder ir abriendo cada vez más ese amor que está oculto debajo de tantas capas, pero que es común a toda la humanidad. Absolutamente, y concuerdo mucho con lo que decís de esa trampita que a veces aparece de regodearnos muchos en ciertas victimizaciones o en ciertos dolores compartidos por ahí con otros, porque se genera eventualmente un lugar asfixiante, por un lado, ¿no? Donde no entra aire y no entra diversidad, no entran otras miradas, pero también a veces... no digo necesariamente en torno a una herida, sino en torno a las comunidades espirituales que a veces se forjan como muy mirando hacia adentro, termina generando una
una distorsión, yo diría, porque pareciera que después hay como un grupo de los que saben, de los iluminados, de los iniciados, y el resto de los Tal mortales, cual. de los meros mortales que están lejos y no entienden. Y la verdad que la verdadera espiritualidad es tan sencilla en un punto, ¿no? Hay múltiples caminos y podemos cultivar nuestra inteligencia espiritual y podemos cultivar valores y virtudes, pero esta percepción de pertenecer a algo más grande que uno, cuya naturaleza es el amor, Tal no cual. requiere de ningún título, de ningún curso, de ningún nada. Y la verdad es que todos conocemos, yo sin duda puedo nombrar varias personas que conozco que casi no tienen escolaridad y Por tienen una supuesto, espiritualidad contagiosa y desbordante y son grandes maestros. Así que, es verdad. realmente. Sí. Miguel, Sí, primero que concuerdo con todo lo que dijeron, ¿no? Ampliamente. Pensaba en esto, primero en lo que decías, ¿no? De que hay algo, el sol sale para todos. Creer que solamente ilumina a un sector ya sería como polarizarnos, pensamos que somos los privilegiados y que el sol nos alumbra a nosotros, ¿no? Y a los demás le está dando la sombra. Y en realidad ya hay una mirada amorosa en aceptar esto, que el sol es para todos, ya hay una mirada amorosa en eso, ¿no? Y pensaba también esto en lo que decías, Fabiana, de los ciclos, ¿no? Que la vida es un ciclo, no termina, estamos aprendiendo permanentemente. Yo creo que hasta el último suspiro entendemos. Yo creo que en el último suspiro vamos a decir, y ahí nos quedamos, ¿no? seguramente después también. Sí, pero digo en este plano, en el otro todavía no lo sé, Sí, pero sí, sí. en este plano yo tengo la fantasía de que es así. Y pensaba esto de los ciclos y también de los procesos, ¿no? Que el ciclo es un proceso y que hay un suceso, nos van sucediendo cosas. En este camino tuyo, Fabiana, que has hecho y que seguís compartiendo de la espiritualidad, de la apertura, ¿hay algún momento en particular que haya pasado como tu despertar? Seguramente fueron varias visiones, pero ¿hay alguno en particular en tu ciclo de vida que podés compartirlo? ¿Que puedas compartirlo? Sí, antes de que contestes, voy a leer el solo por hoy. Muy bien. Y un ítem del solo por hoy. Dale, Después lo contestas. dale. Solo por hoy trataré de soltar las riendas y entregárselas a mi poder superior. Dejaré de querer controlar los acontecimientos como si todos fueran mi responsabilidad. Bueno, Muy bien. Hermoso, ahora sí. hermoso. Bueno, está bueno que aclaraste, Miguel, esto de si fue un despertar o muchísimos, porque yo soy más de la idea de que uno vive dándose cuenta y arribando a distintas verdades. No sé que hay personas que han tenido así como un gran momento extático. En mi caso fueron muchos y son, te diría, cotidianas estas experiencias de percibir o de conectar. En realidad es más eso. Pero podría hacer hincapié en dos situaciones, ninguna de las dos muy original. Una fue mi maternidad, porque venía con una larga búsqueda que cuando aparecieron mis niños eh, echó raíz en la naturaleza, que era lo que más me convocaba desde siempre, pero a lo que no había tenido demasiado oportunidad de dedicarme porque había hecho una carrera en periodismo donde los temas del mundo eran lo que me ocupaba y la política. Y desde el momento ese de poder quedarme un poco en mi casa con mis niños y salir a mostrarles el mundo y a entrar en el mundo de la fantasía que había sido muy mío, pero que lo tenía muy abandonado, ¿no? De buscar las magias en la naturaleza y levantar cada hojita y perseguir e hilvanar cuentos en torno de todo lo que nos rodeaba. Ahí me reencontré con un aspecto mío que estaba muy vivo y muy necesitado de que lo recuperara. Y ahí vino una gran educación de la naturaleza hacia mí, ni siquiera tan buscada como recibida. Y después también el otro gran despertar fueron los dolores, los duelos, ¿no? Murió mi hermana cuando yo era relativamente joven y poco después mis padres y fue una sucesión medio repentina y muy dura y eso, bueno, eso me requirió de tocar mis raíces y ver dónde estaban las fuerzas, dónde podía hacer pie
ese fue también un antes y un después en mi vida como en la de tantos, ¿no? El dolor es un gran maestro cuando cuando uno logra escuchar y cuando no nos doblega, ¿no? Que también a veces sucede. Así que diría que esos dos, y sigue siendo, la naturaleza sigue siendo una maestra cotidiana que busco con mucho ahínco y que es la que logra traerme de vuelta de cualquier angustia, de cualquier momento de preocupación o sinsentido, que no tengo mucho sinsentido, hay que decir, porque estoy tan rodeada de estas sensaciones. Pero bueno, por ahí quizás para anclar o hacer puente con el tema del libro que mencionaba Inés al comienzo, una de las emociones que más se despertó en mí, de nuevo creo que era como en todo el mundo muy, muy innata y muy de toda la vida, pero que estaba un poco eclipsada, fue el asombro que motivó el libro que mencionamos, Donde vive el asombro. Y este asombro se despertó muy de la mano de la naturaleza. La naturaleza es la gran maestra del asombro, es la que nos despierta todos los días a ver de nuevo como si fuera la primera vez. Así que si quieren podemos hablar un poquito de este camino del asombro, que para mí por lo menos fue muy nutricia, muy nutricia. El asombro es una emoción que ha sido estudiada desde no hace tanto tiempo, hace una década más o menos empezó a estudiar, y la podríamos definir como la percepción de algo tan vasto, en número, en cantidad, en tamaño, que nos obliga a reconfigurar nuestros esquemas mentales, nos obliga a mirar de nuevo. O sea que algo que nos despierte el asombro puede ser un cielo estrellado a la noche, una flor, una tormenta eléctrica, y lo que sea que estamos mirando se nos convierte en un camino al misterio, en una percepción directa del misterio. Esto es algo que nos pasa a todos los seres humanos y es algo que a los niños en particular, los niños lo tienen muy despierto, y con el paso del tiempo a veces, y de los acontecimientos y sobre todo de la escolaridad, aunque parezca mentira, muchas veces esto va quedando un poco tapado y perdemos la costumbre de mirar como si fuera la primera vez. Empezamos a dejar que se nos acostumbre la mirada y que las cosas nos pasen por al lado sin afectarnos emocionalmente, sin modificarnos. Entonces el asombro voluntario, que es el asombro de la adultez, es una forma de recuperar esa frescura, esa vitalidad, ese deseo de estar en comunión con todo lo que hay. Por lo menos ha sido el camino más nutricio para mí. Es una emoción, es una intención, es una virtud, es todo eso el asombro. Pero como emoción tiene algunas características muy interesantes. Si quieren les puedo contar un poquito lo que se ha descubierto desde la psicología respecto de los efectos del asombro, porque es una de las emociones más transformadoras. Digo, nadie está igual después de sentirla que antes. Una de las cosas que encontraron los investigadores es que tras suscitar un momento de asombro, y esto se hace muy fácilmente, por ejemplo, poniendo a personas a mirar un árbol desde abajo, un árbol alto, las personas después de ese momento, no hace falta que dure mucho, de asombro, se sienten más generosas. Por ejemplo, en una investigación, una persona del equipo de investigadores pasa por al lado de quienes estaban mirando el árbol y hace de cuenta que se le caen unos lápices, y esto mismo lo hacen con otro grupo, un grupo de control que está mirando unos edificios nomás. Y las personas que estuvieron mirando el árbol tienen más propensión a agacharse y ayudar a la persona a recoger los lápices. ¿Por qué piensan que es eso? ¿Por qué será que bajo el efecto del asombro nos volvemos más generosos? ¿De qué nos recordará el asombro? Que de golpe otro ser humano no es un extraño, sino es otro ser humano. Bueno, la conjetura de los investigadores es que el asombro es esta percepción de lo vasto, decíamos, de lo que es más grande que yo, pero que a la vez me contiene, me incluye. O sea, cuando uno mira ese cielo o ese paisaje inmenso, uno se siente pequeño, pero a la vez se siente parte de esa inmensidad. Y esa doble sensación de humildad y a la vez de conexión es lo que le da esta característica tan mágica, tan nutricia al asombro. Entonces sentimos más generosidad, sentimos que tenemos más tiempo, el tiempo se vuelve como más generoso, porque en el momento en que estamos sintiendo asombro, si se
si se ponen a pensar en un momento reciente donde vieron algo que se quedaron así como impactados, en ese momento les pregunto, ¿les parece que estamos pensando en el pasado o estamos pensando en el futuro? ¿Qué les parece? Frente a un cielo magnífico, ¿uno está pensando en lo que tiene que hacer mañana o en lo que... Sí, No, ¿no? no, a mí casi como me genera un poco más como de pasado, ¿no? Más que de futuro. Me- me- En realidad, si lo pensás bien, en el momento en que estás absorto mirando ese cielo, esas estrellas, esa catarata, lo que sea que te provoca asombro, lo que tiende a pasar es que uno esté en puro presente, que no haya ni siquiera, no estés pensando en lo que hiciste ayer, no estés pensando en que tenés que hacer otra cosa mañana, sino que estás plenamente ahí, absorto en el momento. Entonces, una de las características vitales del asombro es que nos genera una sensación de presencia muy fuerte, nos arroja al presente. Y esto es bastante único, no sucede con casi ninguna otra emoción. Pensaba esto de el asombro, eh, esta capacidad, este don que tienen los niños, ¿no? Que después todo lo tuvimos, entonces, pero que después lo fuimos perdiendo porque nos fuimos tomando formas con la cultura, con la educación, y justamente ese don lo vamos como transformando en forma, en deber ser, qué es lo que tengo que pensar. No me sale la espontaneidad de una respuesta infantil o la creatividad, ¿no? Porque después el asombro me parece que lo que despierta es esta creatividad que tenemos tan guardada, tan tal vez hasta separada de nosotros. Después con este trabajo espiritual nos volvemos a conectar con esa parte. Me parece que en este camino que hablábamos, en esto cíclico, es volver a tomar contacto con este don del asombro, ¿no? Y lo otro es qué bueno cuando volvemos a conectarnos con la capacidad del asombro. Todo lo que nos sucede, de verdad que hay como un cambio estructural nuevamente, ¿no? Hay algo como que se desconstruye para volver a construir desde el asombro. Pero me encantó esto que dijiste de lo voluntario de la adultez, ¿no? Este asombro de la adultez es una belleza, me parece que es desde ahí, ¿no? Sí, esa es un poco la clave, porque en los niños el asombro es casi inevitable porque efectivamente están viendo todo por primera vez, ¿no? ¿Cómo no se van a sorprender si es el primer paisaje así, el primer concierto, la primera? Para nosotros que hemos visto muchas veces, muchas lunas, muchos soles, no obstante, podemos recuperar la cualidad de una mirada apreciativa y una mirada despierta como si fuera la primera vez, pero sin serlo. Entonces, por un lado, por eso digo que es voluntario, que es consciente, porque no es lo mismo para una docente que trabaja desde toda la vida, no es lo mismo para una docente que empieza su primer clase y que todo la sorprende y todo es un estímulo permanente. Para una persona que hace 20 o 30 años que enseña, tiene que encontrarse con esa frescura dentro de ella y recrearla, pero es perfectamente posible recrear la mirada, la intención y la intensidad. Eso por un lado. Por otro lado, igual también hay momentos espontáneos de asombro para los adultos, por supuesto, todo el tiempo. Por eso quizás la fascinación de los viajes, ¿no? La gente ama viajar porque es volver a esa mirada donde todo es nuevo. Pero a mí me gusta enfatizar siempre que no hace falta viajar para mirar con ojos nuevos. Siempre está la posibilidad de ver hasta las personas más cercanas y más conocidas, no solo como si fuera primera vez, no tanto como si fuera primera vez, sino comprendiendo el misterio que son, sabiendo que nunca conocemos a nadie tanto como pensamos, que siempre hay en el otro una buena cuota de misterio, y entonces eso da lugar para que el asombro surja. Hay un poema precioso. Sí. ¿Sabes qué? Disculpen, se me cortó internet, pero ya pude volver. Sí. Esto que estás diciendo, habitualmente lo trabajo con mis pacientes diciéndoles que uno tiene que sentirse extranjero en su propia tierra. Y en mi historia personal,
Me acuerdo perfectamente que habrían pasado unos 4 o 5 años de casada y un día lo miro a mi marido y le digo, Jorge, ¿vos quién sos? Y me miró como diciendo, esta mujer está loca. Pero dio pie a una conversación completamente nueva dentro del vínculo. O sea, el misterio es el que nos habita. Realmente yo soy una enamorada del misterio porque de ahí surge lo nuevo, lo diferente, lo creativo. Sí, claro, claro que sí. Pero aún en lo cotidiano, para también, para verlo desde los Sí, dos ángulos, ¿no? Desde el ángulo más esencial y espiritual y también desde el ángulo más cotidiano y material. Hay posibilidades de que aparezcan novedades en todos nosotros todos los días, de que nos crucemos totalmente. con un interés que no teníamos. Les iba a compartir que hay un poema de Mary Oliver, esta poeta que tanto me gusta, que menciona que ella estuvo en pareja con una fotógrafa casi toda su vida, y una mujer bastante más grande que ella, y en un poema da cuenta de que de un día para otro Molly, su mujer, empezó a silbar, y ella dice algo así como, ¿quién es esta oscura silbadora que entró a mi vida, no? Y no sabe por qué de golpe empezó a silbar, pero son esas puertas que se abren en la vida de cada uno y que Sí, podemos llegar a perderlas de vista, podemos pasarlas por alto si no estamos atentos a que el otro cada día es nuevo, así como nosotros cada día somos nuevos, porque conocimos a alguien que nos introdujo una idea, porque nos pasó algo, porque perdimos a alguien, y la vida nos va moldeando y nosotros nos vamos moldeando. Entonces, me parece que no hace falta, a veces hay una versión como superficial y medio boba en las revistas cuando en términos de vínculo de pareja recomiendan que para que una pareja siga enamorada o siga con el vínculo vivo, tiene que hacer cosas para sorprenderse todo el tiempo y cambiarse el color de pelo, y tiene que hacer. Y en realidad eso es una versión como un poquito superficial de lo más verdadero, y lo más verdadero es que no hace falta estar cambiándose adrede, cambiamos. Y no hace falta estar convirtiéndonos como con un disfraz en otro. Somos otros todos los días. Entonces se trata más de dejar de engañarnos y ver que no conocemos tanto al otro, en vez de tratar de hacer de cuenta que es alguien distinto, ¿no? Y tal eso con cual, todo, tal cual. eso con todos los vínculos, la amistad. A mí que soy muy amiguera y tengo amigas de toda la vida con quien nos adoramos, para mí son una fuente de asombro constante, ellas, y creo que yo para ellas también. Vamos evolucionando Seguro. y envejeciendo juntas, gozosamente juntas, porque vamos viendo, ¿y cómo me llevo con esto? ¿Y qué me pasa con las arrugas? ¿Y qué hago con tal cosa? Y esta vivencia compartida es un asombro constante. Sí. Ay, Miguel, Acá quería hay decir. Sí, preguntas o comentarios. A no, ver, no, Miguel. sí, sí, pensaba con respecto a lo que decía Fabiana recién, ¿no? De estos cambios que vamos teniendo, que tenemos que estar atentos, y estar atentos es estar presentes. Sucede también, no sé, con un curso de milagros, ¿no? Cuando van pasando los milagros y de repente nos pasan y nos pasan por al lado y no los vemos porque estamos pensando que el milagro tiene que ser algo rimbombante, tiene que ser aparecer luces de colores, tener un encuentro Seguro. ¿no? Del tercer tipo, y en realidad es esto tan sencillo, tan cotidiano, que estar presente, esto también lo que decías uno va madurando con sus amigos, ¿no? Tal vez envejeciendo, pero madurando, va creciendo, pero tenerlo en cuenta es esta riqueza espiritual, que de repente la tenemos, pero nos pasa por el lado y no tomamos, no la tomamos en cuenta. Pensamos que es otra cosa. Siempre, por lo menos desde mí, ¿no? Como siempre pensando que hay algo más adelante, siempre adelante, no acá. Y eso es estar en el presente. Descubrir que Así estos es. cambios son todos los días. El amanecer, la naturaleza, que la naturaleza y yo, que el árbol y yo compartimos ADN, que somos parte de este polvo de estrella, todo el planeta. Cuando yo tomo contacto con eso, de verdad que entro, por ejemplo, en un nivel, en una dimensión totalmente diferente. Así es. Ya no queda nada afuera. Está todo Ujú. adentro y yo estoy y yo estoy todo afuera también, ¿no? Es, Así es. Ese es el lenguaje del asombro, eso es exactamente lo que provoca el asombro. Por eso para mí
es uno de los caminos al presente más sencillos, más disponibles todo el tiempo. Tal Sí. cual. Norma, querías decir vos algo. Yo lo que quería comentar, que Inés ya sabe cuál es mi pedido cuando a uno le dicen de formular un pedido, ¿no? Y yo lo que pido siempre es tener entusiasmo, seguir teniendo entusiasmo y no perder la capacidad de asombro, justamente. Y con respecto a milagros, todos los días me suceden milagros. Esos pequeños milagros Sí. en los que yo estoy atenta justamente y de ver lo último que me pasó. El otro día me fui a hacer un análisis de sangre en el hospital italiano. Entonces ahí se junta toda la gente ahora con esto de la pandemia. Había como una cuadra de cola para sacarse sangre. Pero tuve que entrar al lugar para que me dieran el comprobante de que yo estaba para sacarme sangre. Ahí había en el cuarto lugar, donde ya estaba para sacarle sangre a la gente un señor, y me dice, señora, ¿por qué no se pone acá delante mío? Yo le dije, no, tengo que ir a hacer la cola afuera. No, quédese acá. Y en 5 minutos estoy afuera. Si eso no es un milagro, si eso no hay algo que está, y como eso... Un ángel, ¿no? Yo digo un ángel, el Espíritu Santo, pero estoy atenta y abierta a eso y agradeciéndolo. No es algo, uy, qué suerte que tuve, no. Es como que estar abierta para que ocurran las cosas. Y ocurren. Seguro. Bueno, una de las fuentes del asombro... Perdón que interrumpa, pero no, que es necesario que leas el solo por hoy y después te contesta Fabián. Bueno. Muy bien. Solo por hoy tendré un programa a seguir. Trataré de desprenderme de 2 plagas, la prisa y la indecisión. Gracias. Ahora sí. Bueno, decía que dentro de todo lo que nos puede provocar asombro, justo lo estaba definiendo Inés, justo cuando se cortó tu conexión, hay múltiples fuentes, pero una fuente es la bondad y las cualidades de los seres humanos, los actos sublimes de bondad, esto que uno, el perdón, la posibilidad del perdón, la posibilidad de trascendencia de ciertas situaciones muy terribles, esto nos provoca un asombro infinito y es bastante cotidiano si uno está abierto para verlo. Entonces no hace falta que estén pasando grandes cosas para asombrarnos, y muchas veces nos asombramos incluso nosotros mismos, de cosas que hacemos, de cosas que nos acordamos, de cosas que nos animamos a hacer. Así que es como una emoción que no por ser cotidiana es menos trascendente, es las dos cosas a la vez. Es muy trascendente. Claro. En su cotidianidad podemos darnos cuenta que todo lo que sucede a cada instante es sagrado, ¿no? Y nosotros nos hemos acostumbrado a materializar la vida, cuando la vida está impregnada de una chispa divina, ¿no? Y cuando la podés descubrir en los actos más sencillos de todos los días, hay un desborde del alma que genera una convicción de que todo es tan perfecto, aunque no podamos comprenderlo, ¿no? Y vos sabés que yo doy una charla anual en la Sociedad Teosófica, en la biblioteca de la Sociedad Teosófica, que hace 26 años que la doy. Siempre una vez por año. Yo no pertenezco a la sociedad, pero bueno, me invitan. Y en una de las charlas, me acuerdo que uno de las personas que estudian allí y se forman, me dijo que yo pertenecía al nuevo grupo de servidores del mundo. Y ese nuevo grupo de servidores del mundo consta de una disponibilidad
para el bien común, de aportar bondad, contención, propósito a nuestra vida cotidiana. Yo decía, y sí, somos muchos además los que estamos en este camino. Y eso es contagioso, Claro. porque de verdad no hay nada más estimulante que ver a personas que no se andan quejando por ahí de sus desgracias, sino que comparten la felicidad con una alegría. Y como decía antes, miren, la felicidad tampoco tiene que ser una explosión de alegría. Es la paz interior que acompaña cada acto, y nos pondremos contentos o tristes según la situación, pero la paz es inamovible. Y esto vale la pena compartirlo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y creo que finalmente lo que nos provoca el mayor de los asombros, al menos a mí, es el amor, es la existencia del amor, que es un poco la naturaleza de lo que nos... Bueno, la naturaleza de la existencia, porque no está solo presente en los seres humanos, por supuesto, pero esto que es una especie de fuerza gravitacional que está por detrás de todo, Totalmente. Tiene muy poco de lógico y racional en muchas ocasiones. Hay muchas situaciones donde tendría más lógica desde el punto de vista evolutivo y de supervivencia de esa persona hacer otra cosa y no un acto amoroso que tiene que ver con la autopostergación, ¿no? Porque no una autopostergación patológica, sino en aras de ayudar, ¿no? Y esto sucede todo el tiempo y sucede a escala pequeña y a escala macro y sucede en personas que tienen mucha formación y personas que no tienen ninguna y actos de perdón que no son comprensibles para la mente humana, no son comprensibles desde ningún punto de vista no material, sino materialista, ¿no? Porque para mí el mundo material está muy imbuido de lo sagrado y es lo que más me nutre, entonces no hago esa decisión entre uno y otro, pero sí desde una mirada materialista o reduccionista hay ciertos actos que no tienen sentido. Hay una historia que cuenta Jack Kornfield, el budista americano, que en realidad se lo contó a él, el director de una prisión, y cortita la historia es de una mujer a quien le matan un hijo, viviendo en una zona así como pobre de Estados Unidos, en un gueto, en una de estas guerras de pandillas, le disparan a su hijo adolescente. Y esta mujer, en el juicio al chico, al asesino de su hijo, se levanta en un momento cuando le leen la sentencia, se levanta y le dice: yo a vos te voy a matar. Y ahí se termina esta historia. Pero al tiempo, se termina el juicio, digamos. Al tiempo, a los meses, esta mujer lo visita en la cárcel al chico y empieza a querer saber quién es, y empieza a preguntarle quién es. Y una vez se va y le deja un regalo de una comida, y otra vez se va y le deja otra cosa. Y cuando está por cumplirse la sentencia, ella lo visita y le dice: ¿dónde vas a ir? Y él le dice: no tengo a dónde ir, voy a ir a la calle, que es donde siempre viví. Y ella le dice: bueno, yo tengo un cuarto vacío, y yo tengo ¿y cómo vas a vivir? No sé. Bueno, yo conozco a alguien que te puede dar trabajo en una panadería. ¿Querés venir hasta que consigas un lugar de ir? Y el chico se va a su casa y empieza a trabajar en la panadería y a vivir con esta mujer. Y cuando se cumple un tiempo, no me acuerdo si es un año, que él está trabajando y viviendo ahí, ella lo llama al living y le dice: ¿vos te acordás de ese día del juicio, lo que yo te dije? Y él dice: sí, no me lo voy a olvidar nunca. Y ella le dice: yo te dije que te iba a matar porque no podía tolerar que viviera en el mundo alguien capaz de matar a mi hijo por ninguna razón. Entonces decidí que ese chico no podía existir más, y eso es lo que hice. Ese chico no existe más. Hoy tengo posibilidad y deseo de darte una vida distinta, y te quiero adoptar, y te quiero preguntar si querés que yo te adopte y ser mi hijo, y esto es lo que sucedió. Esta es una historia real que cuenta Jack Kornfield. Apasionante, además de conmovedora. Claro, muy impactante. Más cuando él lo cuenta con más detalle, yo les hice un resumen, pero en esencia es eso. Y uno se pregunta, ante este acto, como tantos actos de perdones increíbles, ¿qué hace que esta mujer tome esa decisión? Desde el punto de vista psicológico no tiene sentido, ¿no? Ella tendría que estar llena de odio, de bronca, de resentimiento. Por supuesto que la bronca la debe haber sentido con creces, pero
algo en ella le permitió trascender esa respuesta instintiva y hacer algo que no solamente sanó algo en ella, sino que sanó algo en él, y por el efecto de multiplicación sana algo en la sociedad, cuando suceden estos pequeños milagros, ¿no? Cuando alguien puede trascender lo egoico e ir por lo amoroso, ¿no? Lo que es pura expresión de amor. ¿No sabes que sí. Esto me recuerda algo que me pasó a mí en lo personal cuando murió mi hija María Eugenia. Tuve un sueño al día siguiente en el que me decía que tenía que abrir la carta que había dejado María Eugenia el lunes a las 6 de la tarde. Este fue el sueño. Y me desperté y le pregunté al marido si había dejado alguna carta, y no había dejado ninguna. Entonces le dije a mi otra hija, a Paula, si me acompañaba el lunes a las 6 de la tarde a hacer un ritual y sacar una carta de la intuición, que yo tengo un mazo mexicano de los Rosacruces, que es lo uso únicamente en situaciones especiales. Tiene una oración primero para entregarse a los guías, y hay que sacar una carta que tiene además 6 ítems, ¿no? Y hay que tirar un dado para ver cuál de los ítems te corresponde. Me salió, la pregunta que yo hice fue, ¿qué voy a hacer con este amor que no puedo seguir dándole a María Eugenia? Me sale la carta del sol, y en la opción me sale sol de amor. Y la visualización era que yo le daba a todo aquel que llegara a mi vida ese amor que en María Eugenia ya no podía ser puesto. Vos sabés que fue una transformación tan inmensa del dolor que empecé yo tenía la opción de encontrar mucha gente que se acercara necesitando amor en los grupos, pero mi acción en los grupos, mi manera de estar allí, cambió fundamentalmente. Veo en cada uno un hijo amado al que ayudar, ¿no? Al que acompañar, ¿no? Sí. Y verdaderamente son situaciones cruciales, como decía Antonio Melo, el camino hacia la felicidad es la aceptación del dolor, la enfermedad y la muerte. Son esos lugares que para la sociedad son tabú, son negados, si se quiere. Pero son puertas de ingreso a otra dimensión. Así que esa anécdota que contaste me conmueve profundamente, porque es cierto que ocurre. Sí. Lo que contás vos, ni hablar, y lo que contás vos, digo que es fuertísimo esto que te pasó. Y por supuesto que entiendo perfecto que te haya cambiado tu forma de estar en el mundo. Por más que ya vinieras en ese camino, debe haber profundizado muchísimo la intención. Una ampliación inmensa de lo que yo venía ya trabajando. Claro, me imagino. Creo que Norma quería decir algo. Sí, con respecto, escuchándola Inés, justamente hoy me estaba acordando de la entereza que tuvo Inés después que falleció la hija, porque yo estuve presente en todo ese proceso y puedo dar fe de lo que ella dice, porque a los 15 días escribió un librito sobre la melancolía, que es el día de hoy, que ya pasaron 13 años, que un montón de gente que va al grupo le ha servido para salir de ese estado de melancolía. Y no solo eso. Fue escrito una noche de melancolía donde yo me hacía culpable de la muerte de mi hija y me invité esas noches oscuras
Sí. Me levanté de la cama y me puse a escribir todo lo que sabía de la diferencia entre duelo y melancolía, ¿no? Mm, Y justamente dije, tengo que transformar este sentimiento oscuro que no me hace bien a mí, ni a María Eugenia, ni a nadie, en algo que se convierta en luminoso. Bueno, y claro. es así, Qué así fue. maravilla, qué maravilla. Lo voy a buscar y lo voy a leer. No, Eh, no, es un cuadernillo ah, que está en APAP, te lo puedo pasar por dale, mail. dale, dale. Bueno, esos lugares de donde sacamos fuerzas inesperadas, insospechadas, que si uno antes le hubieran preguntado, uno diría, no, yo no podría tolerar una situación así, me hundiría en la depresión. Sin embargo, aparecen estas fuerzas y esas son grandes fuentes de asombro. Eh, y ese asombro también se contagia a los demás. El asombro, como todas las emociones son contagiosas, pero esta en particular es muy... hay un autor que las llama emociones elevadoras o amplificadoras. Son emociones que al percibirlas en los demás nos contagian y nos generan una sensación como de Totalmente. conexión con lo mejor que tenemos los seres humanos. También pasa lo mismo con la bondad. Uno ve un acto de bondad por la calle y por más que uno no sea ni el que está haciendo el acto ni el que lo Sí, está recibiendo, siente un calor en el corazón que le totalmente. dice, soy parte de algo que es maravilloso, ¿no? No es maravilloso todo el tiempo, pero puede ser muy maravilloso. Eso tiene Sí. también el asombro. Y otra característica, para terminar de contar algunas cualidades del asombro, es que esto es poco conocido porque es una investigación reciente. A diferencia de otras emociones positivas, que por ejemplo la alegría, el orgullo, el divertimento, el humor, hay muchas emociones positivas que nos pueden generar momentáneamente una cierta falta de discernimiento. ¿Vieron cuando uno está muy contento con algo que por ahí se me pasa por alto un camión porque estoy Sí, contenta sí, y sí. bueno? El asombro es la única que cuando uno se le hace un test a las personas antes y después de una vivencia de asombro, que es muy fácil de provocar, ¿no? Poniendo imágenes en la computadora de montañas y de cielos nocturnos, la gente entra en estado de asombro o se le hace relatar un recuerdo asombroso que ya produce esa emoción y después se les hace detectar errores en un texto y las personas que acaban de vivenciar asombro son mucho mejores para detectarlo que quienes recibieron una alegría, se les estimuló la alegría. ¿Por qué? Porque el asombro es una emoción que nos conecta con el afuera, mientras que el orgullo, por ejemplo, es eminentemente privado, digamos, es algo que yo hice, entonces yo conmigo, digamos. No tiene nada de malo, es positivo, pero no es una emoción trascendente per se. En cambio, el asombro es un mirar hacia afuera y sentirme y recordarme parte de algo más grande que yo, que mí. Es un Por abrirse, es ¿no? un abrir. Por eso, por un lado, la generosidad que estaba contando justo cuando vos no estabas, genera una sensación de generosidad, una sensación de que el tiempo no corre tanto, hay una sensación de que hay tiempo, de que hay generosidad de tiempo. De hecho, pasa algo con la respiración en el momento del asombro. No sé si notaron qué hacemos cuando frente a algo que nos llama mucho la atención. Ese gesto, vieron que hacemos, ¿no? Y tomamos aire y quedamos, bueno, eso que pareciera que es como si algo no entra en nosotros, hay que hacer lugar, nos sume en un presente, un presente que es esa eternidad de cada momento. Y Exactamente. no estamos más que en ese momento. Entonces, repitiendo un poquito, recapitulando lo que decía al comienzo, nos genera humildad más conexión, o sea que somos pequeños pero formamos parte de algo inmenso, nos arroja al presente, nos genera sensación de generosidad y de que hay más tiempo, y además, encima, y esto solo esta emoción, nos permite ver con más claridad, porque estamos atentos a la afuera, no estamos sumidos, metidos para adentro. Así que tiene un montón de cualidades. Y por supuesto, como había señalado Miguel, propicia la creatividad también. Totalmente. Sí, Sí, Miguel. Miguel. Sí, yo me quedé un poco con esta historia que contaste, Fabiana. Y Ansel Grum, en una obra Víctimas y Victimarios, habla un poco y hace una referencia a la palabra, ¿no? Que en alemán no existe la palabra victimario, que es solamente víctima, que viene del latín de ofrecer, ¿no? Y cómo en esta historia que contaste, que relataste, en esta situación, ese chico que mató a alguien
también es una víctima. Y como Así es. cuando ves los dos lugares, decís, ¿hay un victimario? Y esta palabra en latín, que justamente no tiene separación, porque es ofrecimiento, él lo relaciona con Jesús, ¿no? Con su ofrecimiento como víctima, ¿no? Pero como víctima desde ese lugar, del lugar en que él ofrenda, que él se entrega, que hay hay algo espiritual en eso, que no es como, no hay un culpable, no hay un culpable, hay algo que sucede y dos almas que se encuentran, pero que tienen la misma esencia, ¿no? Que es Sí, el poder ofrecer. Y es, uf, sí. A mí igual siempre me gusta hacer una distinción porque si nos quedamos con una lectura puramente espiritual, podemos también, hacia las personas pueden a veces sentirse como juzgadas o mal comprendidas en las cosas que les pasan y que viven. Entonces, en el plano de lo absoluto, es tal cual lo estás explicando. Estamos todas almas aprendiendo y viviendo situaciones y todo el que daña ha sido dañado. Esa naturaleza es la misma para todos. En el plano de lo relativo en el que vivimos, por supuesto que tenemos que defendernos de las injusticias, de los maltratos, de los abusos, y hay personas que cometen mucho daño y es muy necesario que podamos defendernos de esos daños, ¿no? Entonces, ambas son reales, sí. Anselm Grün dijo en esa charla que dio sobre el libro que al victimario, o sea, el agresor, sí, hay que castigarlo y tiene que recibir una pena. Y solamente se le perdona la pena si él pide ese perdón. Esto dice que es tan importante para que quede claro que el agredido no tuvo intervención y que fue una opción mal elegida, pero que necesita punición, sí, tener un castigo, digamos. Claro. Sí, o por lo menos intentar modificar, ¿no? La justicia retributiva o la justicia restaurativa es el término. Como la que nos cuenta Flavia Valgiusti, que es una amiga nuestra que trabaja justamente con eso, con un tipo de justicia espiritual que es donde integra, digamos, a la víctima como parte del victimario y viceversa, no como la inteligencia del trauma, que fue su última charla que dio con nosotros. Claro. Y sí. Esa es una mirada, me parece, más contemporánea que por ahí no se basa tanto en el castigo, sino en modificar las condiciones de posibilidad y para que no vivamos en estas antinomias, ¿no? De los buenos y los malos que no nos sirven, no nos ayudan. Sí, ¿Vos sabés que eso también es una... Me acordé de algo que compartió Stefano Cartavia, que es un sacerdote italiano que vive en Uruguay y que en el Congreso de Cambio de Paradigma compartimos ponencias y él habló de la importancia de convertirnos en místicos en esta etapa, es decir, Dios y yo estamos en comunicación directa sin necesidad de intermediarios. Pero para esto también tenemos que modificar nuestra visión del mundo y del mal y del bien. Y darnos cuenta de que tanto demonios como ángeles se postran ante Dios. Que por lo tanto el mal está al servicio de un bien mayor. Y que podemos educarlo y podemos contenerlo para que no se expanda, pero no sacrificarlo, porque, digamos, la persona que está incurriendo en esto está muy desorientada. Hace falta orientarla. Y esto tiene que ver con esta nueva mirada de cómo convivir, en definitiva. Totalmente. Hay un poema precioso de Rumi que dice: más allá del bien y del mal hay un campo, te encontraré allí. Y eso habla de la mirada no dual y de la esencia amorosa de la experiencia.
pero bueno, siempre es importante poder distinguir estos dos planos porque una cosa es Exacto. comprensiones del orden de lo absoluto que nos pueden informar y nos pueden inspirar, pero después hay que obrar en el campo de lo relativo, ¿no? Y Hay que es donde bajar a vivimos. tierra. Sí, Claro, claro, lógico, y a la vez que somos todos uno desde una mirada espiritual, también somos individuos con necesidades particulares, con vínculos por particulares, supuesto. etcétera. Así que es un poco vivir con un Que pie tienen en que ambos estar mundos. reglamentadas para poder convivir. Sí, Claro, claro que sí, claro que sí. Pero bueno, esto del asombro me parece que ha sido una emoción que ha venido con fuerza, digamos, hemos sido recordados, se nos ha recordado de la importancia de esta emoción con la pandemia, ¿no? Porque si sí. pensábamos que teníamos la vaca atada o que sabíamos de qué se trataba todo antes de la pandemia, ciertamente hoy sabemos que todo puede cambiar de un día para otro de maneras Así. insólitas y que nadie gobierna Qué demasiado, ¿no? Como maravilloso fue eso, ¿no? Porque nos sacó un baño de absolutamente de la realidad fantasía. Miguel, ¿puedes total, un leer baño de... solo por hoy? Eh, Sí, no, No, perdón, Norma. sí. Sí, Bueno, perdón. sí. Solo por hoy seré agradable. Me mostraré lo mejor que pueda. Vestiré apropiadamente. Hablaré en voz baja. Actuaré cortésmente. Trataré de no criticar, de no encontrarle faltas a nadie ni a nada. Y trataré de no superar ni dirigir a nadie más que a mí mismo. Gracias. Bueno, este es un esqueleto que tenemos en el programa como para ir Ok, recordándonos esos ítems de la oración de Juan 23 que es tan actual, ¿no? claro, claro, claro. Sí, sí, bueno, decíamos esto de cómo la pandemia nos sumió en una gran humildad y también creo que ha sido una invitación para mirar un poco para afuera, porque por un lado transparentó un poco la situación de nuestros vínculos, es un tema que vengo trabajando en mi taller este mes, es el tema de los vínculos y eh, lo que veníamos viendo es un poco cómo impactó en las distintas personas según sus situaciones de vida este aislamiento al que fuimos sometidos colectivamente, ¿no? Y para muchos fue muy duro, pero también para otros fue un darse cuenta de que había una pobreza de vínculos, porque claro, uno estaba antes rodeado de gente en la calle, en el trabajo, y parecía que estábamos con mucho vínculo, pero que por ahí frente al momento de quedarnos en casa, esos vínculos no resultaron ser tan profundos y tan auténticos. Entonces hubo como una invitación a elegir un A poco un más y replanteo, ¿no? claro, y a crear comunidad donde no la había. Y eso es muy Totalmente. rico, porque es una de las grandes necesidades de nuestra época. Entonces Sí. ahí como hay un asombro positivo de las nuevas redes que se fueron tejiendo, de la posibilidad de encontrarnos como estamos haciendo nosotros ahora, estando cada uno en su casa y podríamos estar uno en cada continente e igual producirse el encuentro. Y seguramente les ha pasado a ustedes como me pasó a mí, todos mis talleres pasaron de un día para otro a ser online y Sí, nada de lo esencial se perdió. Quiero decir, podemos nada. seguir, ¿no? Intercambiando desde el corazón, aprendiendo unos de otros, y está uno en México y otro en Chile, y así. Entonces, ahí hay un nuevo asombro que tiene que ver con el mundo loco, tecnológicamente tan avanzado en el que vivimos, que nos permite y nos ofrece posibilidades inusitadas para nuestros padres y abuelos, ¿no? Y cómo las usamos. Totalmente. Sí, Miguel. Miguel. sí, que esta pandemia nos trajo un contacto con lo vincular como en dos lugares diferentes, ¿no? En dos áreas diferentes. Una fue de puertas afuera, donde tuvimos contacto con otros países, o algo impensado, ¿no? Que conviviera toda una comunidad de distintos lugares. Y el otro es lo vincular en la convivencia íntima con el otro, ¿no? 24 por 24 con el otro, sale hay como sale la proyección, el espejismo, quién soy de verdad. Yo siempre pongo el ejemplo de los espejos, ¿no? Digo que esta manera de conectarnos vincularmente, el vínculo para mí es como el espejo del probador, ¿no? Que vos mirás para adelante pero te ves la nuca, te trae toda la absolutamente. Claro. No es solamente lo que me espeja, sino lo que yo no puedo ver de mí.
Así que me parece que fue, además, el tiempo, en nuestro caso, en nuestro país, fue un tiempo casi como podríamos, muy extenso, ¿no? Para no ponerle otro título, muy extenso, donde se terminó haciendo casi hábitos, y hoy estamos, me parece, por lo menos hablando de mí, me acostumbré tanto a estar adentro, trabajar adentro, que todo mi ámbito laboral tiene que ver con una conexión en internet, no es salir, no tengo una, digo, bueno, me tomo el colectivo, me cambio, me voy, igualmente me baño, me cambio y todo, pero no hago ese recorrido, no tomo contacto con afuera, ¿no? Claro. Así, me parece que esta vincularidad hacia adentro y hacia afuera, con una hacia adentro, hacia nosotros y hacia afuera, nos ha traído un gran crecimiento que, como todos los crecimientos, en principio me resistí, ¿no? Y ahora es como que estoy más entregado, y ahora tengo que volver con esta vuelta a la presencialidad, tener en cuenta esto, ¿no? Si me cuido y cómo va a ser salir, es como haber estado en la trinchera de alguna manera, ¿no? Sí. Claro. ¿Norma? Sí, yo también quiero comentar el cambio tan grande que yo tuve a través de la pandemia, porque yo salía todos los días, de domingo a domingo. Yo vivo en San Telmo y mi lugar de acción era ahí cerca de la Fundación Columbia, al lado donde tenemos el grupo, o amigas como Inés en la zona norte, y de golpe quedarme acá en mi casa todo el tiempo. Yo vivo sola. Pero en ningún momento me angustié ni me sentí mal, porque primero que yo, viviendo conmigo, la paso muy bien, porque yo, como digo, yo me llevo muy bien conmigo, no tengo conflictos. Y me armé enseguida una vida distinta, de poder tener, por ejemplo, mis clases de canto por Zoom, en vez de una vez por semana agregué otra clase más, de hacer todos los programas del sí, grupo. Que nunca hubiéramos creído. Claro, este mismo programa de radio, que teníamos un viaje impresionante y no nos arriesgábamos nunca a hacerlo ni por Zoom ni por Skype, y nos obligó la pandemia a hacerlo, y después hacer talleres, seguir a Inés en todos sus emprendimientos, y tener el día tan ocupado que me termino acostando tardísimo de todo lo que hago. Y descubrir mi barrio. Yo hace 51 años que vivo acá en San Telmo. Y mi peluquero, mi podóloga, todo lo tenía por otra zona. Así que estoy descubriendo que resulta que tengo un peluquero en una cuadra, una podóloga a 2 cuadras, para hacer unas clases de yoga enfrente de mi casa, que hay un centro de día. Y yo digo, un centro de día, digo, yo siempre digo, no me junto con viejos. Yo tengo 84 años y las mujeres que están yendo al centro de día son menores que yo. Claro. Entonces, todo un cambio. No solo esto, está estudiando inglés porque sabía algo, pero como empieza a cantar canciones en inglés, se puso a estudiar. O sea, Norma es un ejemplo dentro del grupo nuestro, porque está viviendo sus 20 años a los 84 con plena vitalidad. Es maravilloso. Qué fantástico. Bueno, hablando de la virtualidad, quiero aprovechar para compartir algo que no conté, que me parece que viene muy al caso de lo que estamos hablando. Y es que en plena pandemia, a partir de uno de los primeros femicidios del año pasado, que fue el de Úrsula Baillo, no sé si se enteraron, esta chiquita que era una muerte muy anunciada, porque, bueno, sin dar detalles, ella venía haciendo denuncias, y bueno, la mataron igual, y era un policía el chico, con lo cual, bueno, tuvo ribetes particularmente graves y terribles. Todos los femicidios lo tienen, pero el hecho fuera tan anunciado. Y a partir de esto, con una sensación de indignación y dolor, que seguramente eran de muchísimas y muchísimos, hice una convocatoria por redes a que nos juntáramos las mujeres a pensar qué hacíamos, porque ya las protestas me quedaban recontra chicas, la sensación es que no pasaba nada, que de seguir pidiendo que se hagan cosas que no se hacían, y que si se hacían no alcanzaban. Y bueno,
poco tiempo después terminó fundándose, que me olvidé de pasártelo cuando me pediste la mini hoy, Sí, una agrupación que se llama Mujeres en Acción, que pueden buscarla, es mujeresenaccion.com.ar. Somos mujeres de 6 países latinoamericanos y lo que tenemos es una plataforma que ofrecemos, te diría, durante todos los horarios, durante todos los días, en horario diurno. Hay somos 34 voluntarias que estamos activamente en la plataforma respondiendo, y cualquier mujer que padece cualquier situación de este tipo puede entrar, buscar a cualquiera de nosotras que está en ese momento online, se ve la que está en ese momento, se ve recuadrada en verde y dice que estamos disponibles y nos contacta inmediatamente. O puede buscar asesoría legal, asesoramiento legal o psicológica, porque también eso ofrecemos. Y qué lo que tiene de maravilla, particular, Fabiana, y una gracias, maravilla, estoy muy tan contenta necesario, además. sí. Mira, cuando lo armé, pensamos muchas alternativas con todas las mujeres que se sumaron y después me pareció que esta era la que a mí más me cerraba, porque es una acción ciudadana, claramente. No somos expertas, si bien nos asociamos con abogadas y con psicólogas, pero somos mujeres que hacemos toda clase de tareas en la vida, pero lo que queremos es estar y ayudar, y que ninguna mujer con esto se sienta sola. Y ayer ayudamos a venir de Córdoba una chiquita de 18 que pasó una situación terrible con su expareja está en la cárcel, pero no sabemos por cuánto tiempo, entonces la sacamos, ayudamos a sacarla de ahí. Ella, bueno, recibió ayuda también de una abuela de acá, pero estamos en permanente contacto con ella, para la abogada, yo, etc. Y así lo que podemos ofrecer es el factor humano, digamos, que no sea una denuncia alojada en una comisaría, sino que es una persona o 2 o 3, y somos una La red, escucha. 100, somos 100. En total somos 100, las que estamos en la plataforma activamente somos 34 y después las demás hacen otras cosas. Pero es una flor de red, y entonces ahí, si una no puede, está la otra, y me parece que ese es un poco el camino, armar red y compensarnos unos a otros, cada uno desde su posibilidad, sus dones, sus recursos, y la verdad que es muchísimo lo que se puede hacer desde esa plataforma, que digo, no es solo la plataforma tecnológica, sino el paradigma de estar en red, ¿no? Así Qué que maravilla que esta tecnología permita estas acciones tan maravillosas de brindarnos a otros. Sí. Porque de hecho hay mujeres mexicanas, hay mujeres que están en Europa, y lo que planteé fue, bueno, empecemos por Argentina, porque el núcleo salió de acá y la mayoría somos argentinas, y después, si esto funciona, lo replicaremos en México, en Chile, en todo, donde están todas las voluntarias. Y hasta ahora recién lanzamos hace una semana la plataforma, pero salió ya una nota en Sofía, mañana sale en Clarín, y la verdad que en la medida que se empieza a ser conocido, tengo la esperanza de que van a empezar a llegar los pedidos, y estaremos lo más activas que podamos, acompañando y ayudando a desarmar situaciones riesgosas y dolorosas. Así que es como una invitación, lo traigo por un lado para difundir. Gracias. Me importa que circule la plataforma, obviamente, para que más mujeres la aprovechen, es mujeresenaccion.com.ar, pero también lo cuento como un ejemplo de lo que me parece que se viene ahora, que es la acción ciudadana, que es juntarnos como comunidad y hacer lo que podemos desde donde cada uno está, sin necesidad de fundar. Nosotros no somos una fundación, no creo que lo seamos, me parece que vamos a actuar con lo que tenemos, y es una asociación civil. Claro. Sí, es una asociación del corazón, es eso, no tenemos ninguna figura legal, no creo que la necesitemos, lo que estamos es dando voluntariamente y apasionadamente de nuestro tiempo, nuestra escucha, nuestros recursos. Y esto es lo que vamos a hacer siempre. Así que bueno. Qué excelente. Gracias, ojalá que pueda circular y que puedan llegar todas las mujeres que nos necesiten. Y que nazcan sepas que nosotros lo vamos a difundir de manera muy especial, porque en nuestros grupos hay mucha gente que puede llegar a necesitar en determinado momento una ayuda. Desde ya, gracias por este emprendimiento tan humano y tan dejado de lado por años, ¿no? Porque hace falta que nos unamos. Yo creo que una de las cosas grandes que deja la hermandad en muchos de nosotros, no digo en todos, es, la pandemia, es la noción de hermandad. Claro. Esta noción de que el otro y yo somos hermanos,
somos lo mismo. No importa con qué apariencia se presente. Todos necesitamos amor, todos. Claro, y además, eso que es lo esencial, y además que entre todos podemos hacer un montón de cosas. Hay como una sensación de impotencia a veces, y con este flagelo de la violencia de género es terrible la sensación de impotencia, porque no hay un mecanismo del Estado dispositivo que alcance, siguen muriendo mujeres cada vez más. Pero yo creo que la visión que tuve en ese momento fue: no puede ser que esta chiquita no estuviera rodeada por 10 personas a su alrededor diciendo no pasarás, ¿no? Y eso es lo que quiero que generemos, que cada mujer que esté sola no esté más sola. Entonces todos nos podemos, sí. Va a fructificar maravillosamente, porque el mundo lo necesita, y las mujeres estamos muy desamparadas legalmente hablando, así que la contención va a ser. Acá Miguel nos avisa que nos quedan 3 minutos, así que podemos empezar a despedirnos. Agradecerte de corazón que hayamos podido concretar este encuentro, porque es como si nos reactiváramos cada uno en nuestras propias acciones, ¿no? Nuestra manera de estar en el mundo. Gracias, Fabiana. Te doy las gracias en nombre de Mónica, que lamentablemente se quedó sin internet y no pudo compartir, pero que sabíamos que iba a ser muy importante tu presencia. Gracias, Cine, gracias, Miguel, gracias, Norma. Yo también los quiero felicitar por el trabajo de ustedes, que es tan nutricio y tan longevo, y eso es un logro enorme y un gesto de amor enorme. Así que sí, también les agradezco todo lo que vienen haciendo, y fue una alegría compartir este rato con ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fabiana, un placer. Bueno, y nos despedimos entonces. Hasta la próxima semana, con un abrazo muy grande y con la oración del solo por hoy. Solo por hoy. No, perdón, de la serenidad. Con la oración de la serenidad. Señor, concédeme serenidad. Bueno, Para me aceptar trabé. las cosas. Decí la voz. Me confundí con el nombre y después me trabé. Decí la voz, por favor. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias. Buena semana para todos. Gracias. ¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar